día de hoy le tengo la conversión de radianes a grados. Pues tenemos aquí nuestra circunferencia con 4 cuadrantes: 90, 180, 270 y 360. Si nosotros desde este punto hacemos un giro completo, pasando por este otro punto, hasta llegar nuevamente a este punto, tendríamos 360 grados. ¿Y a qué equivalen 360 grados en la circunferencia? A 2 pi radianes. Lo que quiere decir es que la mitad vale pi radianes y la otra mitad vale pi radianes. 2 pi radianes vale un giro completo en la circunferencia. Recuerden que uno tiene un arco y se toma un punto desde este extremo hasta acá y se mide esa longitud. Eso equivale a un radian el radio de ese arco. Ahora, nos piden hallar o transformar 15 radianes a grados. ¿Qué debemos hacer? Debemos recordar que cuando vamos a cancelar una unidad o hacer la conversión de una unidad respectiva, esa unidad debe ir en el denominador para poderla cancelar. Entonces, denominador, debemos colocar radianes. En el denominador debemos colocar radianes. Ahora, vamos a mirar la equivalencia para este caso. Decimos que pi radianes equivalen a 180, es decir, que 180 deben ir en el numerador, 180 grados en el numerador. Y estos colocamos 180 grados en el numerador y su respectiva equivalencia en el denominador para cancelar radianes con radianes. ¿Y a qué equivalen 180? Pues a pi radianes. Ahora, teniendo radianes con radianes, pues podemos cancelar radianes con radianes. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es igual a 15 por 180 da 2700 dividido pi. Esto es igual a 2700 dividido pi. Recuerden que pi equivale a 3,1416, o sea, 2700 dividido 3,1416. Esto es igual a 859,43 grados. Porque recuerde que la unidad que queda es grados. Nosotros podríamos dar un valor más exacto. Podríamos transformar esos 859,43 grados a minutos, grados y segundos. ¿Cómo quedaría? 859 grados ...25 minutos... ...48... segundos. Así lo podríamos expresar. Ahora, vamos a nuestro segundo caso. Dice que pasemos 10 radianes a grados. Es lo mismo. Serían colocamos la equivalencia 180 grados en el numerador y en la parte de abajo
y radianes. Radianes con radianes se eliminan y nos queda 10 por 180 grados, nos da 1800 grados. Dividido el valor de pi, que es 3,1416. ¿Qué es igual esto? A 572,96 grados. Entonces, ya que es igual 572,96 grados, podremos expresarlos en minutos, grados y segundos. Eso sería igual a 572 grados, 57 minutos y 36 segundos. Esa sería la respuesta correcta. Bien, compañeros, haciendo más por el día de hoy. Los invito una vez más a que se inscriban a mi canal y le den clic a la campana. Espero sus sugerencias. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Que tengan un feliz día.